Continuamos aquí en Poder Pensar. A partir del próximo 1 de septiembre comienza un censo a nivel nacional que se va a hacer durante todo el mes. Tiene características muy especiales y ya las vamos a empezar a recorrer. Incluso vamos a ver el equipamiento que se va a usar y cuál es la forma de identificación que van a tener las personas que van a estar trabajando como censistas. Le estamos dando la bienvenida a la subdirectora de la Unidad de Censos del Instituto Nacional de Estadística, Lidia Melendres. Gracias, Lidia, por acompañarnos. Gracias a ustedes. La primera pregunta que nos podemos hacer todos es: ¿cómo va a ser, cómo se va a organizar un censo? ¿Dónde va a ser a lo largo de todo un mes el trabajo? ¿Y cómo voy a saber yo cuándo van a venir a mi casa, ¿no? Bueno, cómo organizamos un poco el operativo y cómo es la logística de lo que es este censo que tiene características distintas a los censos que estamos acostumbrados. Hasta el año 1996, el censo en el país siempre era un día de semana donde se declaraba feriado y bueno, el relevamiento era en ese único día. En esta instancia nosotros cambiamos de metodología, cambiamos de un censo de hecho a un censo de derecho. Por un lado se extiende el periodo de relevamiento, que va a ser de 30 días durante todo el mes de septiembre. Y por otro lado también el criterio por el cual censamos a las personas, que ya no es el criterio de dónde durmieron la noche anterior, sino que es el criterio de residencia habitual. Bueno, para eso nosotros tenemos previsto que el censista, una vez que arranca el operativo el 1 de septiembre, haga a cada uno de los domicilios que tiene asignados, sea vivienda o sea local, hasta 3 visitas. En la primera visita, donde el censista no encuentra a ninguno de los integrantes del hogar, va a dejar una boleta de aviso donde figuran los datos del censista, los datos personales y también un número que es el 0800 1520 o asterisco 1520, que son servicios gratuitos para que la población tenga para llamar esos números y poder concretar la entrevista, el día y el horario en que al hogar o al integrante que nos va a dar la información les venga mejor, porque va a ser muy difícil el contacto en un periodo tan largo de tiempo. ¿En qué horario van a salir los funcionarios? Los horarios y los días, bueno, los censistas trabajan de lunes a domingo, los 7 días de la semana, y el horario es desde 8 de la mañana a 20 horas. Eso no quita que algún censista pueda trabajar. Si se pauta una entrevista con algún hogar 9 de la noche, 10 de la noche, el censista va a tener que acudir porque a veces es el único horario donde encontramos a las personas. ¿Cuántos funcionarios van a tener trabajando en todo el país? Bueno, en todo el país lo que concierne a lo que es el personal de campo censista son alrededor de 7.000 personas y ya están trabajando desde el mes de julio los jefes de equipo y jefes regionales, que son alrededor de 800. Bien, ya se hizo como una especie de prueba piloto, incluso hay mucha gente que decía: me llamaron para hacerme un censo, no entendían muy bien de qué estaba pasando, si realmente eran funcionarios o no del Instituto de Estadística. Sí, es así, se hizo una prueba de campo. Se hizo el año pasado un censo piloto en los meses de septiembre y octubre. Este año lo que sí se iniciaron fueron las tareas, que es la primera etapa del censo, que a lo mejor la gente vio personal con la vestimenta haciendo esa tarea, que son los jefes que están haciendo que hicieron en el mes de julio y agosto lo que fue la actualización cartográfica, es decir, salir con los mapas y actualizar la cartografía, ver los nombres de las calles, que no hubiera zonas nuevas, y al mismo tiempo hicieron un listado de domicilios, que es el censo de domicilios, que es un listado de todas las direcciones a nivel de manzana en zonas urbanas, para que cuando el censista salga ahora en septiembre, salga con una información actualizada de los domicilios que tiene que censar. Bien, seguramente quienes nos están viendo, todos nos preguntamos: ¿cómo sé qué día van a ir a mi casa, por ejemplo? ¿Y por qué se hace, como tú decías, la experiencia que teníamos todos es de un solo día, se hacía un día feriado, todo el mundo se quedaba en la casa y bueno, se esperaba que llegara quien nos iba a hacer el censo? En este caso no sabemos cuándo va a llegar a nuestra casa. En este caso no, porque se inicia el 1 de septiembre y sabemos que dura 30 días. Se inicia a nivel nacional al mismo tiempo. A nivel de Montevideo, cada una de las regiones, que Montevideo se divide en 18 regiones, cada uno de los centros comunales zonales, ya el personal está asignado, o sea que los censistas van a salir a campo y van a empezar a recorrer a nivel de manzana, pero no podemos decirle a la población que tal día va a ser visitado, sino que durante el mes de septiembre va a recibir la visita del censista. Corren el riesgo de que en muchísimos hogares no encuentren a nadie, porque si se van en horarios laborales, bueno, hay casas que quedan vacías todo el día. ¿Cómo lo están analizando a eso y cómo lo van a manejar? Sí, en el sentido de no encontrar a nadie, lo que explicaba un poco hoy, que tenemos esa documentación, esas notas de aviso con esos teléfonos de contacto para concretar la entrevista. No es necesario que esté todo el hogar presente como era antes, que un día estaban esperando al censista, estaban todos los integrantes del hogar y cada cual contestaba sus preguntas. Ahora aparece lo que nosotros llamamos la figura del informante calificado, que es aquella persona del hogar
que está en condiciones de darme la información por el resto. Es una persona mayor de 18 años, por supuesto, pero que bueno, nosotros con tiempo, hace ya un mes, colgamos en el sitio web todas las preguntas que contienen los cuestionarios censales de vivienda, de hogares, de población y de locales, para que la población tomara conocimiento de qué es lo que se le pregunta, para si queda una persona en el hogar, ya pudiera ir recabando información del resto del hogar para no tener que hacer volver al censista. Es decir, si el censista va y ya encuentra una persona, ya poder concretar la entrevista en ese momento. Se hacen en los hogares, no en los lugares de trabajo, por ejemplo. No, puede pasar que algún caso de una persona que no está nunca, que vive sola y que trabaja en el área que le corresponde a ese censista, o sea, cerca de su domicilio, concretar con el censista y que el censista vaya al lugar de trabajo. Pero no es posible ya cuando se sale de lo que es el área de trabajo de ese jefe de equipo y de ese grupo de censistas. Tiene que ser en el mismo barrio el trabajo, para decirlo de alguna forma. Exactamente, tiene que ser en su área de trabajo. Bien, ¿qué se le va a preguntar a la gente? ¿Qué cosas vamos a tener que responder, básicamente? Bueno, las preguntas, los censos casi siempre desde el 63 que se vienen haciendo cada 10, cada 11 años. Bueno, ahora es el periodo que más extensivo que pasó sin censo. Pero es clásicamente las preguntas de siempre, ¿no? Hay que mantener el criterio también de lo que es la comparabilidad entre los distintos censos. Lo que es el módulo de vivienda, bueno, se refiere sobre todo a lo que es los materiales, si tienen acceso a determinados servicios, el cuestionario de hogar, bueno, básicamente cómo se conforma ese hogar, cuál es la energía que utiliza para calefaccionarse, para cocinar, cuál es el número de habitaciones que tiene, cuál es el número de habitaciones que utiliza para dormir, un poco para sacar indicadores luego de calidad de la vivienda, de hacinamiento también. Y bueno, el módulo, lo que es el cuestionario de personas, tiene los módulos clásicos, que son los de situación conyugal, relaciones de parentesco, el módulo de educación, el módulo de migración y las preguntas referentes a actividad laboral. Si bien en el módulo de personas se incluyen temas nuevos. ¿Cuáles son las preguntas nuevas que se suman a este censo? Las preguntas nuevas, sobre todo lo que refiere al censo de población, son la pregunta que indaga sobre lo que es la ascendencia étnico-racial de las personas, que es una pregunta que bueno, ya se incluye en la encuesta continua de hogares que el INE lleva a cabo todo el año, desde el año 2006 que se incorporó y bueno, ahora entendimos que con el censo... ¿Cuál es la pregunta concreta que se le va a hacer a la gente? ¿Cree tener ascendencia étnico-racial? Y ahí están las diferentes opciones que son afro o negra, blanca, amarilla o asiática, indígena u otra. Y en ese caso, bueno, se puede contestar más de una porque una persona puede tener más de una ascendencia. Y también se le pregunta cuál es la principal. Esa es la pregunta nueva que refiere a la ascendencia. También hay un módulo nuevo que refiere a preguntas de discapacidad, que también es un tema que investigamos en el año 2008, hicimos una prueba especial para investigar esas preguntas, había unas recomendaciones desde Naciones Unidas e internacionalmente de incluir preguntas de ese tipo, porque hay un gran vacío de información en ese sentido, de cuál es la población, qué porcentaje, qué características tiene la población con discapacidad, y bueno, incluimos un módulo que tiene 4 preguntas. Y también se incluye en lo que es situación conyugal, las uniones libres del mismo sexo, también es una pregunta que desde el punto de vista de lo que son los derechos de las personas, bueno, lo que posibilita, además de cruzar la información, es mostrar por un lado que la conformación de la familia ya ha cambiado, no es la misma que años antes, y bueno, también un poco de visualizar situaciones que se dan, ¿verdad? Y tener el derecho también de las personas de declarar cuáles son sus situaciones conyugales. En este caso se va a pedir el nombre de la persona a la que se le hace el censo. Antes no se hacía eso. Siempre. En todos los censos nosotros siempre preguntamos nombre y apellido, desde el 63, el 75, el 85, el censo del 96 e incluso el conteo del año 2004, siempre se preguntó nombre y apellido. Ahora, ¿por qué se pregunta nombre y apellido? Bueno, el primer objetivo de esa pregunta es asegurarnos que no omitimos a nadie. A nivel internacional siempre se hacen talleres, se discute, la población menor de 1 año y la población adulta mayor es muy seguro que en casi todos los hogares se omite. No sabemos por qué, pero a veces a los menores no se los cuenta o se los olvida de registrar. Entonces, registrando nombre y apellido, luego de nosotros repasamos con la persona que no omitimos a nadie y que no duplicamos, porque a veces el papá y el hijo se llaman de la misma manera y que no estamos duplicando o omitiendo. Se van a pedir los nombres de todos los que están en ese hogar. De todos los integrantes, los que residen habitualmente. Otro de los objetivos es porque el nombre y apellido me ayuda a ordenar la entrevista y ordenar además lo que son relaciones de parentesco. No es lo mismo preguntar cuántos años aprobados de educación tiene Juan que la persona 5, cuántos años de... Es muy difícil en la entrevista con la persona ordenar a todos y bueno, por eso con el nombre se facilita.